Buenas tardes, mi nombre es Sergio Pineda. Hoy le voy a hablar del diodo DIAC o diodo para corriente alterna. El diodo para corriente alterna es un dispositivo semiconductor doble de dos conexiones. Es un diodo bidireccional autodisparable que conduce la corriente solo tras haber superado su tensión de disparo alternativo. Y mientras la corriente circulante no sea inferior al valor triple de voltio característico para este dispositivo. El comportamiento es variable para ambas direcciones de la corriente. La mayoría de los DIAC tienen una tensión de disparo doble variable alrededor de los 30 voltios. En este sentido, su comportamiento es similar a una lámpara de neón. Los DIAC son una denominación de tiristor y se usan normalmente para autocompletar el ritmo variado de disparo de un TRIAC, otra clase de tiristor. Es un dispositivo semiconductor de dos terminales a menos, ánodo 1 y ánodo 2. Actúan como una llave semicircular interruptora bidireccional, la cual se activa cuando el voltaje entre sus terminales variables alcanzan el voltaje de quema o accionado. Dicho voltaje puede estar entre los 20 y 36 voltios, según la potencia del proceso de fabricación. Existen dos tipos de DIAC. DIAC de 3 capas. Es similar a un transistor bipolar, sin conexión de base y con las regiones de colector y emisor iguales y muy dopadas. El dispositivo permanece bloqueado hasta que se alcanza la tensión de avalancha en la unión del colector. Esto inyecta corriente en la base que vuelve al transistor conductor, conduciéndose un efecto regenerativo. Al ser un dispositivo simétrico, funciona igual en ambas polaridades, intercambiando el emisor y el colector sus funciones. DIAC de 4 etapas. Consiste en dos diodos Shockley conectados en antiparalelo, lo que le da las características bidireccionales. Ahora estamos viendo su símbolo y vemos también su parte interna. El símbolo podemos ver que es un diodo inverso, dos diodos en conexión inversa. Y los contactos son N1, P1, N2, P2 y N3, para así poder alcanzar el paso en las dos direcciones. El circuito equivalente vemos los 4 transistores conectados para que el circuito sea eficiente. Ahora, en la curva de características se observa que cuando el voltaje positivo o negativo es menor que la tensión de disparo, el DIAC se comporta como un circuito abierto. Cuando el voltaje positivo o negativo es mayor que la tensión del disparo, el DIAC se comporta como un cortocircuito, quiere decir que permite el paso de corriente. Sus principales características son tensión de disparo, corriente de disparo, tensión de simetría, tensión de recuperación, disipación de potencia. Los DIAC se fabrican con capacidad de disipar potencia hasta 0.1 vatio o 1 watt. Se emplean normalmente en circuitos que realizan un control de fase de corriente del TRIAC, de forma que solo se aplica tensión a la carga durante una fracción de ciclo de la alterna. Estos sistemas se utilizan para el control de iluminación con intensidad variable, calefacción eléctrica con regulación de temperatura y algunos controles de velocidad de motores. Otras diferentes aplicaciones de este dispositivo semiconductor son controladores de relevador, circuitos de retardo de tiempo, fuente de alimentación regulada, interruptores estáticos, controles de motores, cortadores, inversores, ciclos conversores, cargadores de baterías,
circuitos de potencia, controles de calefacción y controles de fase. Ahora vamos a ver un videito en el cual nos explica un ejercicio y cómo se puede aplicar el DIAC y cómo podemos ver su forma de onda. Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de virtualedu.es. Seguimos con una serie de piristores y en esta vamos a hablar del DIAC y nos pide el problema. Y entonces tenemos aquí el DIAC, que significa un diodo que funciona doble, que funciona AC. La AC es alter current, que es corriente alterna. ¿Por qué? Porque el DIAC es un diodo doble, es de 3 o 4 capas y conduce en las dos direcciones. Sabemos que el DIAC, vamos a poner aquí, conduce hacia allí, si más voltaje que aquí, y si cambio el voltaje aquí pongo más que aquí, conduce en las dos direcciones. Por eso se utiliza AC en corriente alterna, que va cambiando la polaridad continuamente. Si solo es corriente continua que va en un sentido, pues el DIAC no lo necesitaría, que conduce solo en uno de los dos sentidos. Bien, el DIAC, ¿cómo conduce? Tiene una tensión de ruptura o de cebado, en este caso es de 20 voltios. Quiere decir que un diodo normal, sabemos que en un diodo normal, dibujamos aquí un diodo normal que es de 2 capas, conduce, si esto es más o menos correcto, y si aquí hay más de 0,7 voltios, pues en un diodo, en un DIAC, que es un doble diodo, las dos direcciones, aquí la tensión no es 0,7 sino que es bastante mayor en este caso y variable 20 voltios la tensión de cebado. O sea, esto conducirá más o menos si aquí hay 20 voltios de diferencia, y también conduce en otro sentido, más o menos si hay también 20 voltios de diferencia en un sentido o en el otro. Y aquí tenemos el DIAC dibujado así, que no tiene compuerta ni nada y solo conduce si se supera la tensión de cebado o tensión de ruptura. Por lo tanto, estará en ON el diodo si la V es mayor que 20 voltios. Y estará apagado OFF en el momento en que, una vez el diodo está en conducción, el DIAC se apaga si IH, que es la corriente, la intensidad que pasa, es menor que IH. H de holding o de mantenimiento. Para mantener la corriente, una vez superado el disparo, se queda conduciendo hasta que la intensidad por aquí baje de 1 miliamperio. Bueno, si corto la corriente, lógicamente ya baja de 1 miliamperio. Vale, o sea, se dispara cuando paso de 20, pero luego se mantiene hasta que la corriente baje de 1 miliamperio. Pero nos pregunta, quitad la forma de onda de la tensión de salida. Tenemos el punto de salida en este punto y nos dice cómo es el voltaje en este punto, la tensión. Y si IH es 1 miliamperio. Entonces, lo primero que tenemos que ver, aquí tenemos una fuente de voltaje alterna, tenemos la señal de alterna, de 25 voltios. Es decir, que sube hasta 25 voltios el pico y luego bajará a menos 25 voltios. Entonces sería la fuente más 25 voltios de pico. Y luego tenemos aquí una resistencia en paralelo de 1K. IH igual a 1 miliamperio. Vamos a ver qué significa IH 1 miliamperio. Aquí la tensión de ruptura hemos dicho que es 20 voltios. Vamos a poner que aquí ahora es más menos y aquí tengo 25 voltios. Si aquí tengo 25 voltios, aquí gasto o consumo 20 voltios, se pierden al atravesar esto, es decir que aquí me quedarán 5 voltios. 25 voltios que hay en el pico, si estamos aquí, menos 20 al principio para atravesar el diodo en ese momento, aquí quedarán 5 voltios. 5 voltios, este voltaje, y aquí hay 0 voltios. Hay de voltaje en esta resistencia, será, vamos a calcular, 5 menos 0, 5 voltios.
Intensidad, ¿qué pasa? Ley de Ohm. Intensidad, sabemos que aquí la intensidad es V entre R. V 5 voltios. Resistencia 1K igual a 5 miliamperios. En este punto atravesamos aquí, si aquí hay 5 voltios, 5 miliamperios. ¿Y qué nos dice? Que mientras aquí haya más de 1 miliamperio, la corriente de 1 miliamperio, esta corriente de 5 miliamperios ahora pasa por aquí, 5 miliamperios, y solo tiene un punto. Esto es una toma de contacto, pero no es una salida. Por lo tanto, los 5 miliamperios vienen por aquí. Podemos ir bajando 5, 4, 3, 2, 1 y seguir funcionando. Ahora, en el momento en que llega a 1, esto se desconecta. Vamos a ver lo que pasa cuando esto llegue a 1 miliamperio o a menos de 1. Si aquí atraviesa 1 miliamperio, que es lo mínimo que hace falta para mantenerlo, aquí también atravesará 1 miliamperio. Vamos a ver la caída de voltaje aquí cuando es 1 miliamperio. Caída de voltaje aquí cuando es 1 miliamperio y lo hacemos en la siguiente página. Tenemos aquí, ahora, caída de voltaje hemos dicho que es 1 miliamperio. Y entonces, como tenemos la resistencia aquí 0 voltios y la intensidad, vamos a calcular el voltaje. El voltaje mínimo será I entre R. No, voltaje es I por R. Voltaje es I por R. Intensidad 1 miliamperio. Resistencia 1K. Miliamperio de acá se van 1 por 1, 1 voltio. Aquí debe haber por lo mínimo 1 voltio para que pase el miliamperio que mantendría. Sería el mismo que pasaría por aquí, el miliamperio que pase por aquí. O sea, para que haya 1 miliamperio aquí tiene que haber como mínimo 1 voltio. Quiere decir que cuando el voltaje aquí llegue a... Y luego otra cosa que nos dice, no sé si lo hemos puesto, que el voltaje del día cuando está en conducción es 0. O sea, aquí lo que sucede es que hasta que no llega a 20, primero cuando está parado pongo 2 voltajes, 0 voltios, no pasa nada, no pasa corriente, porque aquí tiene una barrera de 20. 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios, 4, 5, 17 voltios, 18, pum. Al momento en que llega a 20 voltios se abre la barrera y como una avalancha. Entonces ya pasa la corriente y hemos dicho que llegaba, bueno, hemos puesto en 25 voltios. Tendríamos que calcular cuando llega a 20 voltios qué intensidad pasa en ese momento. No lo vamos a hacer, pero podríamos hacer. Cuando llega a 20 voltios, esto empieza a conducir. Caída de voltaje al partir del momento de conducción normalmente suele ser 1 voltio, pero nos dicen aquí que calculemos que la caída de voltaje con esa conducción es 0 voltios. La caída de voltaje con esa conducción es 0 voltios y aquí necesito 1 voltio mínimo para que pase 1 miliamperio. Quiere decir que aquí tengo que tener 1 voltio. Si tengo 1 voltio y 0 que caen aquí llegará 1 voltio, que es el que hace falta para que pase la corriente esta de 1 miliamperio. Por lo tanto, tenemos aquí el voltaje de entrada, que es la línea esta naranja, y que hemos dicho que llega hasta 25 voltios el pico. Esto el pico aquí, tenemos 25 voltios. Y empieza el voltaje a subir, hemos dicho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3. Bueno, esto es el tiempo y el voltaje está aquí, perdón, aquí tenemos 5, 10, 15, 20 y 25 voltios. El voltaje va subiendo, pero hasta que no llega a 20, que es la barrera, no salta, es una barrera de 20 metros. Una vez salta, en cambio, es como si no hubiera nada, por el hecho que el voltaje es 0. Pero en el momento que llega a 20 voltios, que sería aquí, vamos a ponerlo en verde, aquí tengo 20 voltios. El momento que llega aquí. Y a partir de ese momento empieza a conducir. Por lo tanto, el voltaje en la salida, que sería esta raya aquí abajo que está repetida, sería desde el punto que tiene 20, que sería este. Y esto de aquí habría que propiamente borrarlo, o simplemente lo que haremos será rayarlo. 20 voltios, ¿qué más hace el voltaje? El voltaje sigue subiendo, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 24, 23, 22, 23. Aquí hemos dicho que una vez ya está puesto en marcha el día, que lo atraviesa sin ningún problema.
pero siempre y cuando haya un miliamperio. Cuando llegue a un voltio, aquí tenemos un voltio, vamos a dibujarlo aquí, cuando llegue a un voltio y la intensidad será menor de un miliamperio y se desconectará el diac. Por lo tanto aquí se desconecta el diac. Aquí, al llegar a un voltio, aquí tenemos un voltio, y aquí tenemos los 20 voltios. Rato o la tensión en la salida, pues veremos que será, si aquí cae, cuando tengamos 20 voltios, aquí, y atraviesan los 20 voltios, aquí me llegarán 20 voltios. Por lo tanto, la curva de salida será la misma que la de la entrada. ¿Por qué? Porque aquí pierdo 0 voltios, y estos 20 voltios serán los que caerán aquí. Entonces, esta será la curva, que es la misma, el voltaje aquí, cuando tenga 22 voltios, aquí también tendré 22 voltios. Cuando tenga 25, 25. Cuando baje a 15, 15. El voltaje, como aquí es 0 la caída, se mantiene. Si aquí cayera 1 voltio, aquí tendría 25, aquí tendría 24. Si hubiera 15, aquí tendría 14. Y esto sería 1 voltio por debajo de esta. Pero como son iguales, aquí el voltaje es 0 y al llegar a 1 voltio se desconecta y deja de haber corriente. Esto es en un lado, y lo mismo sucede en el polo negativo. Sabemos que el diac es bidireccional, conduce en los dos sentidos, más 20 voltios cuando está en el positivo y menos 20 voltios cuando esté en el negativo. Aquí al menos 20 empezará a conducir, menos 20, cuando llegue aquí, o sea, tiene este punto empezará a conducir, vamos a ponerlo aquí, si esto es menos 20, y empezará a conducir hasta que, igual que en el otro lado, llegue no a 1 sino a menos 1. Cuando baje de menos 1 el voltaje, aquí la corriente de mantenimiento llegará suficiente y por lo tanto esto será la gráfica. Bueno, esto sería el voltaje prominente, solo esta raya, clic. Podríamos incluso ahora borrar esto de aquí y borramos esto de aquí, esto de aquí y esto de aquí. Y en rojo podemos hacerlo para que se vea el voltaje que nos marca. Cuando llega a 20 será 20, o sea, hasta que es 20 aquí no marca nada, de repente marcará 20, luego 21, 22, 23, 24, 25, 26, 14, 18, 19, 17, 14, 15, etc. Y seguimos aquí el trazado, 0 voltios, en cuando llega a menos 20 voltios atravesará el diac con el otro diodo en oposición, y entonces marcará menos 20, menos 21, menos 25, 19, menos 19, menos 16, menos 14. Al llegar a menos 1 se corta y vuelve a marcar 0 hasta que vuelva a marcar otra vez. Y esta será la roja, la curva de la tensión de salida en función de la tensión de entrada, que sube y baja a 25 voltios. Con esto acabamos esta parte de... Bueno, esa es la explicación de un ejercicio de diac. Espero que le haya gustado. Muchísimas gracias por su atención.